hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos en su nombre para darle gloria, alabanza y ahora en este tiempo ser expuestos a la predicación de su palabra, la enseñanza por la cual somos alimentados, pero también es nuestra guía para la vida. Es lo que nos enseña cómo vivir la vida cristiana y especialmente el texto que estaremos entrando. Si me acompañan en 1 Timoteo, en esta ocasión vamos a continuar con 1 Timoteo. Normalmente a este tiempo ya lo hubiera intercambiado con Romanos, si se darán cuenta, pero ya nos faltan 2 mensajes para terminar esta epístola, así que decidí mejor ya terminar ya con esta carta del apóstol Pablo, 1 Timoteo, y posteriormente regresaremos a Romanos. Entonces en esta ocasión, en la siguiente, estaremos terminando 1 Timoteo, capítulo 6. En esta mañana estaremos leyendo de los versículos del 11 al 16. Esa porción muy instructiva aquí que nos deja el apóstol. 1 Timoteo, capítulo 6. Comenzando desde el versículo 11, dice la palabra de Dios: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Padre Dios eterno, Dios bendito que habitas en luz inaccesible, tú eres digno de toda gloria y alabanza. Gracias te damos por esta porción de texto que estaremos estudiando en esta mañana. Gracias por esta instrucción. Te pido que podamos aprender de ella. Te pido que este llamado al cual tú nos has hecho sea marcado en nuestros corazones. Que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esta porción, y nos ayudes a vivir la vida práctica, la vida cristiana. Poner en práctica tu palabra. Vivir la fe como es debido, a lo cual tú nos has llamado. Sé con nosotros en esta mañana al hablarnos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchos cristianos hoy en día tienen esta idea de que el cristianismo no es una lucha. Que si tienes problemas o estás involucrado en muchas cosas, lo pueden llamar hasta religión, lo único que tienes que hacer es dejárselo todo al Señor. Esa es una frase que se hizo muy popular. Suéltate y deja a Dios. Esta doctrina falsa tiene ya varios años de andar en el cristianismo y tristemente aún tiene popularidad. Y la idea detrás de esta doctrina de demonios trata con una vida espiritual inerte donde no haces nada. Es dejar que Dios se encargue de todos tus problemas para que tú ceses de esforzarte y de batallar. Suéltale a Él todos tus problemas y Él peleará por ti. Él te preservará y tú no tendrás ningún tipo de conflicto o lucha. Deja que Dios se encargue de todo. Y vete a la playa a tomarte una piña colada y relajarte. Estate tranquilo. No pelees la buena batalla y no andes involucrado en las líneas de la guerra espiritual. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Menos personas que se sientan que están sufriendo, batallando, orando. En un libro llamado El Evangelio según Satanás, que salió hace varios años, el autor trata acerca del evangelio que Satanás quiere que los cristianos crean. E incluye esta frase: déjalo ir y deja que Dios actúe. Que parece tener una buena intención de confiar más en Dios. Pero esa es la mentira. Confiar en Dios es también obedecer sus mandamientos sabiendo que lo que Dios ha dicho es verdad.
Es lo mismo que le hizo a Eva, decirle la verdad con engaño. Porque en última instancia parece que esto es confiar más en Dios. Confía en Dios, déjaselo a Él. Pero lo que realmente estás haciendo es dejar de confiar en lo que Dios ha dicho. Y demuestras con tu vida que no estás confiando en Él. Dejando de orar, dejando de pelear la buena batalla, dejando de ser fiel y dejando de perseverar. La Biblia enseña, de hecho, lo contrario. Mandatos y mandatos. Vemos también ordenanzas. Ve, haz, pelea, lucha, ora, obedece. Esta es esa idea entonces que vemos hoy en día, que es claramente contraria a las Escrituras. La vida cristiana no es un llamado a que dejes, es un llamado a la acción. Es una vida práctica, una fe activa que abunda en las buenas obras. Y eso es precisamente lo que Pablo llama a Timoteo en ese pasaje. La ocasión pasada observamos algunas advertencias de Pablo en cuanto a la falsa doctrina, a los falsos maestros y al amor al dinero. En contraste a estos vicios y a esta raíz de todo tipo de males y estos falsos maestros que ya estaban dentro de la iglesia, ahora Pablo pasa a exhortar a Timoteo, a motivarlo y de hacerle un llamado a cultivar las buenas virtudes. Y lo hace así. Pero tú, oh hombre de Dios. Este título parece estar intencionado para motivar a Timoteo. Este es un título importante para algunos hijos de Dios en las Escrituras. Y por eso creo que Pablo tiene la intención de motivarlo en su ministerio y de recordarle la importancia de su llamado. Era un término usado para los líderes importantes en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver usado en Moisés, en Samuel, en David, en Elías. Y aquí lo usa a Timoteo como un ministro del Evangelio. Un hombre puesto por Dios para representarlo y de hablar de parte de Dios a los hombres. Ahora, con esto en mente, pudiéramos caer en el error de limitar eso solo como un llamado particular para los pastores. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios es útil para todos. Y así como observábamos los requisitos de los pastores como algo particular para el oficio, sin embargo, todo cristiano está llamado a manifestar esos mismos requisitos. Y a veces encontraremos en iglesias a personas que cumplen mejor los requisitos de los pastores que los mismos pastores. De la misma manera es apropiado ver esto como un llamado para todo cristiano en cómo debe de vivir la vida cristiana. ¿Cómo es que todo cristiano está llamado a vivir la vida cristiana? Y a Timoteo en particular, y así como todo pastor, lo llama a vivir así, pero de una forma ejemplar. Y podemos decir que los pastores deben de ser ejemplo de su congregación en la mayor de sus posibilidades, porque han sido llamados a guiar a otros. Pero este es un llamado general a un estilo de vida que debería de ser marcado por evidentemente debería ser marcado en todo creyente. Un llamado para preservar, perseverar y ser fiel. Entonces, vemos el contexto, una clara enseñanza en contra de los falsos maestros, sus falsas enseñanzas y su carácter. Pero tú, oh hombre de Dios, pero tú. Ahora, Pablo explicará ese llamado que todo cristiano tiene a perseverar y a ser fiel. Y eso nos dará la idea de que un cristiano está llamado a ser radicalmente diferente del resto. Los cristianos estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser la sal en lo insípido del mundo. Entonces, entremos a nuestro texto el día de hoy. Y lo primero que debemos de ver con este texto es que la vida cristiana no es pasiva, es una vida dinámica, es una vida activa en obediencia. Dice el versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El primer llamado que vemos que un cristiano tiene es de huir. Y uno se pregunta, ¿cómo puedes huir? Y más adelante nos va a decir que también tenemos que pelear. ¿Cómo podemos huir y pelear al mismo tiempo?
Puedes huir de ciertas cosas mientras al mismo tiempo peleas contra otras cosas. Eso es simple estrategia. Y aquí Pablo marca esa diferencia al decirnos qué es de lo que tenemos que huir. Dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acaba de advertir y de señalar en esta misma carta. Involucra falsas enseñanzas. Uno debe de huir de las falsas enseñanzas. Y eso parece contradictorio, pero no lo es. Mientras debes de corregir las falsas enseñanzas, debes huir de considerarlas bíblicas o de pensar mucho en ellas como si pudieran tener algún tipo de razón y llegar a decir, bueno, a lo mejor tienen razón, hay que considerarlas, a lo mejor debemos cambiar la postura de la iglesia. Y no, esto puede dañar a la iglesia y desviar a muchos hermanos. La verdad bíblica es muy importante. Efesios 4:14 y Gálatas 1 del 6 al 9. También involucra huir del orgullo. El orgullo destruye a personas y daña tu testimonio y tus relaciones. Uno no debe pensar más de sí mismo, sino al revés. Con una actitud humilde debes considerar a los demás como más importantes. Romanos 12:3 y Filipenses 2:3. También involucra huir de necias controversias. Las controversias solo traen división y no unión. Y eso daña a la iglesia, donde nuestra unidad refleja la gloria de Cristo. Juan 17:22 y 23 y 1 Corintios 1:10. Y también huir de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. De todo esto, Timoteo, debes huir. Pero el mayor de todos, huye del amor al dinero. Como observamos, eso es la raíz de todo tipo de mal, al punto, dice, que muchos se torturan con muchos dolores y al punto de alejarse de la fe. Es un peligro del cual debemos tener alejado de nuestro corazón. En última instancia, podemos decir que un cristiano está llamado a huir de todo pecado. Incluso podemos agregar, huir de las pasiones juveniles, que Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:22. Huyan de la fornicación, 1 Corintios 6:18. Huyan de la idolatría, 1 Corintios 10:14. Las Escrituras nos mandan a huir del pecado. Debemos huir de todo lo que está condenado en la palabra de Dios. Y correr con fuerza, alejarnos intencionalmente del pecado. Eso es de hecho santidad. Alejarnos del pecado, separarnos activamente de lo que es pecado. Y de hecho, esa es una evidencia de gracia en el corazón de un hombre, cuando constantemente está intentando huir del pecado. No será perfecto y eventualmente el pecado lo podrá alcanzar, pero una vez en su vida, esa constante batalla será vista contra el pecado para huir de esas garras. Estará huyendo de esas garras y por medio de eso podemos ver al Espíritu de Dios obrando en él. Está batallando, pero está con todas sus fuerzas intentando huir. Y esa palabra huir significa apartarse rápidamente y buscar un lugar seguro. De hecho, más literalmente significa volar de un lugar para alejarse de él. Porque no huir del pecado, aún del más pequeño, del que consideras más insignificante, puede causar una destrucción de una persona. Y en Cristo tienes todo para huir. Por su gracia puedes obedecer este llamado a huir del pecado. Y no se detiene ahí. Cuando las Escrituras nos dan lo negativo, también nos dan lo positivo. No hagas esto, pero haz esto. Cuando la Biblia habla del tema de la santificación, la Biblia no se detiene con el aspecto negativo de algo. Entonces, por un lado es huir, es alejarte. Y por el otro, dice, es perseguir. Versículo 11. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahora,
Algunos estaban preocupados cuando comenté esto, de que en esta mañana van a ser 6 puntos. Normalmente son 3 y uno puede pensar, ay, va a durar 1 hora y media el mensaje. Van a ser cortos los puntos, pero van a ser 6 puntos. Es el segundo punto. Dice, y sigue la justicia. Sigue. Podemos ver que eso incluye huir de todo pecado. Cuando dice huir, es huir de todo pecado. Y ahora, lo contrario es, ahora persigue todo aquello que es bueno. Es parte esencial de la vida cristiana y la santidad. Aunque involucra dejar tu vida pecaminosa, también consiste en continuar siendo más como Cristo. Por un lado, dejas tu vida pecaminosa, pero no te quedas ahí, sino que ahora prosigues a una vida de santidad. Es de reemplazar toda acción pecaminosa con acciones de bondad, amor y justicia. Es lo que dice Pablo. El que roba, no robe más. Y hasta ahí. El que roba, no robe más. No hagas lo malo, no. Continúa, dice, sino más bien que trabaje para que pueda compartir con otros. Efesios 4:28. Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despojarse del viejo hombre. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios. Efesios 4:22 al 24. Pueden ver también Colosenses 3. Desechen. Y luego nos da una lista larga de cosas que desechar. Y luego dice, revístanse. Esa es la idea. Desechar y revestirnos. Entonces Pablo dice que nosotros debemos de seguir, de perseguir algo. La palabra griega aquí indica correr o volar hacia algo. La otra era volar fuera de o alejado de. Y este es volar o correr hacia algo. De perseguir tras algo, de buscar esforzadamente con entusiasmo y seriedad por adquirir algo. Y nos da una lista de 6 cosas que todo cristiano debe perseguir. Dice, la justicia. Y esto tiene que ver con la obediencia a la ley moral de Dios. Tiene que ver con el estado del corazón de uno que está en armonía con las demandas del Evangelio en la vida de uno mismo. Esta es una persona de integridad que tiene una conciencia sensible a las cosas de Dios, que cumple su palabra, que cumple con sus obligaciones y atiende sus responsabilidades en su vida, en su casa, en su iglesia, en el trabajo. Una persona que es justa. Y una vida de justicia produce piedad. Y es la que sigue. Uno debe de perseguir la piedad. Y la piedad tiene que ver con nuestra conducta como un reflejo de quién es Dios. De su gloria, de su justicia, de su gracia, de su amor. Todo aquello que hacemos, el cómo nos comportamos, que evidencia el reflejo de Dios en nosotros. La piedad es la evidencia de una vida de reverencia y de respeto a Dios. Y eso se manifiesta más y más abundando en los frutos del Espíritu Santo. Ahora, con los siguientes 4 están relacionados. Estos están relacionados con los frutos del Espíritu. Y los primeros 3 mayormente son mencionados juntos porque tienen una relación estrecha entre sí. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, 2 Timoteo 3:10. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 1:3. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene para con todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Colosenses 1, del 4 al 5. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13. Entonces vemos que están muy relacionados estos 3. Y el primero que habla es la fe. Tenemos que perseguir la fe. A diferencia de otras ocasiones,
aquí no tiene un artículo en el griego. Cuando tiene un artículo en el griego, nos referimos a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Entonces aquí fe se refiere a la confianza activa en Dios y sus promesas. Es la confianza que nosotros ejercemos en nuestra vida diaria de esperar lo que no se ve. La certeza de una recompensa lejana. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, de perseguir. Luego también dice que debemos perseguir el amor. Pues prácticamente se refiere a todo en la vida cristiana. El amor principalmente a Dios y a nuestro prójimo. Eso es toda la ley. Es un amor que es activo, es un amor que se demuestra, es un amor que se vive. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Primera de Juan 13:14. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:9. Entonces tenemos, importante, el amor, de perseguir el amor. Pero también dice que debemos de perseguir la perseverancia. La perseverancia es un fruto de la paciencia, es la capacidad para soportar aún estando bajo adversidad. Es el permanecer firmes a pesar de las circunstancias, sin importar el costo. Es alguien que se mantiene fiel a Cristo hasta el final, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Eso es perseverancia, pero también dice que debemos de perseguir la amabilidad. Esto viene de una palabra griega que tiene que ver con la humildad y mansedumbre, de ser dócil. No ser alguien altanero, orgulloso, rencoroso. Esto da la idea de una paciencia con otras personas o de longanimidad. Esto es prácticamente el resultado de los otros tres. La fe, el amor y la esperanza resultan en un espíritu de mansedumbre. Entonces podemos ver que estos últimos cuatro están relacionados con los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y lo podemos ver así. La fe es la que produce amor y perseverancia que resultan en mansedumbre. Esa es la conexión que vemos entre estos. Y debemos ver que estos 6 que nos da aquí no son todo lo que un cristiano debe de perseguir, pero es un buen resumen de lo que un cristiano debe esforzarse por seguir. En resumen, esto es vivir la vida práctica del cristianismo. Esto es lo que estamos llamados a perseverar en la fe, de hacer crecer los frutos del Espíritu, de andar en santidad y justicia, en poner en práctica la palabra de Dios. Todo eso es perseverar en la fe. Pero eso no es todo lo que un cristiano está llamado. Porque en medio de huir del pecado y de perseguir y perseverar, también tenemos que pelear. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora, en el griego, si aquí sí encontramos el artículo tes. Es el artículo para decir la. Quiere decir que lo que estamos llamados a pelear es por la fe cristiana, es decir, la verdad del Evangelio. Todo el cuerpo de doctrina acerca de la salvación que fue revelado en Cristo Jesús, dado a los apóstoles y puesto en las Escrituras para nuestro beneficio. Eso es a lo que se está refiriendo. Un evangelio que debe de ser recibido, aceptado, creído, transmitido, y de hacerlo de tal forma como nos fue entregado, sin modificaciones y sin alteraciones. Mantener la verdad del evangelio puro. Debemos pelear por la fe. Estamos llamados a un cristianismo bíblico ortodoxo. Eso es lo que Pablo nos ha mandado a hacer a través de toda esta carta. Por ejemplo, cuando dice la fe, con el artículo en capítulo 1, versículo 19, habla de la verdad en el capítulo 2, versículo 4.
En el capítulo 4, versículo 6, dice que las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y en el capítulo 6, versículo 3, la doctrina que es conforme a la piedad. En 2 de Timoteo 1:3 se lo llama la norma de las sanas palabras. Y esto es algo que vemos, no puede ser separado en una iglesia bíblica ni en un cristianismo bíblico tampoco. Doctrina correcta por un lado y práctica correcta por el otro lado. Es decir, ortodoxia por un lado y una ortopraxis que van de acuerdo con la palabra de Dios. La doctrina y la vida cristiana van de la mano. Verdad y santidad no van separadas. Y las vemos seguidas comúnmente. No puedes tener la una sin que afecte la otra. No puedes tener una buena práctica si no tienes la verdad. Y por eso es que nos manda que debemos pelear la buena batalla de la fe. Toda generación de creyentes está llamado a la batalla de la fe, de contender por la fe. Ahora, pelear la batalla de la fe no quiere decir que debamos ir a Facebook y a otras redes sociales a ver con quién podemos discutir y pelear y a ver quién tiene la razón. No se trata tampoco de ir a todo el mundo a estarlo corrigiendo, literalmente pelear por pelear. No se trata de estar debatiendo para mostrarles que todos están mal o a ver quién tiene la razón. No es lo que está diciendo. Porque como acabamos de ver, debemos de ser humildes, amables, apacibles, no altaneros ni presuntuosos. Pero sí debemos pelear por la fe, por la verdad, cuando sea necesario, cuando se nos llame a pelear por la fe. En otras palabras, debemos de ser valientes y no cobardes cuando se trata de defender las verdades del Evangelio, de la fe. Ser amables, pero no aceptar el error, ni comprometer la verdad tampoco. Debemos pelear por cuidar la verdad. Porque siempre habrá falsos maestros. Y siempre habrá doctrinas extrañas y doctrinas de demonios que quieren destruir y dañar el verdadero evangelio. Siempre las habrá en todas las generaciones. Como esas frases, lo mejor de tu vida ahora, o déjalo y deja a Dios. Todas esas mentiras que están ahí, tenemos que pelear. Y esa es la realidad en toda generación. Profetizado desde Génesis 3:15. Tenemos enemistad y una dura batalla espiritual contra Satanás. Tenemos una batalla contra el sistema mundial y sus huecas filosofías que el príncipe de la potestad del aire ha corrompido aún más. Y luego tenemos la batalla por la verdad en los corazones de los hombres y su naturaleza depravada que con injusticia restringen la verdad. Tenemos que pelear por la verdad contra estos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás, que van con mucha ira contra la verdad. Van contra la verdad del Evangelio, que los falsos maestros distorsionan para sus propias conveniencias. Y nosotros debemos pelear la buena batalla por defender la doctrina de la fe cristiana. Y la batalla no solo es atacar, también es defender. Es parte de una buena estrategia militar. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Se debe de presentar defensa de la fe con mansedumbre, pero también de corregir la falsedad. Como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Debe reprender, pero tiernamente. Entonces, en medio de la batalla, debe de haber una marca de humildad, de ternura, de amabilidad. Tanto cuando estés defendiendo, como cuando estás reprendiendo, enseñando o corrigiendo. Pero a veces,
Incluso es necesario ser duros en amor. Es necesario a veces ser duros en amor. Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tito 1:13. Y esto es porque la verdad es importante. La verdad es importante. Tan importante que impacta lo eterno. El cielo o el infierno. Una verdad importante fuera de lugar y ya sabes dónde vas a terminar. La verdad importa. Porque un cristiano solo puede ser santificado por la palabra de Dios, por la verdad. Juan 17. Y aún más, solo pueden ser salvos por la verdad, como lo expresa en capítulo 2, versículo 4. Y por lo tanto, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe para defender las doctrinas fundamentales del Evangelio y de la fe cristiana. Pero no es lo único que indica Pablo, estamos llamados. También todo cristiano está llamado a echar mano de la vida eterna. Versículo 12. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Ahora, notemos aquí tres cosas importantes. En primer lugar, Timoteo había sido llamado para la vida eterna. Como es común del apóstol Pablo, este llamado no está siendo usado para el llamado general del Evangelio. Porque si lo fuera, tenemos un serio problema. Aquí no se menciona la fe. El llamado del Evangelio no puede generar vida eterna sin la fe. Entonces sería herejía. Este llamado es algo más que dará como resultado una vida eterna con certeza. Y eso es lo que se conoce como el llamado eficaz. El llamado interno del Espíritu Santo en la regeneración. Es el acto soberano de Dios en el hombre por medio de la predicación del Evangelio, por el cual el Espíritu Santo obra para dar un resultado efectivo, que es la respuesta de la persona en fe y en arrepentimiento. Y Timoteo había experimentado el llamado externo del Evangelio, muy probablemente durante las predicaciones y el ministerio del apóstol Pablo, y eso a su vez, en el tiempo, él experimentó el llamado interno, la cual da como resultado la vida eterna por la fe. Timoteo aceptó a Cristo como su Salvador. Pero en segundo lugar, Timoteo había hecho una confesión pública de esa fe, en presencia, dice, de muchos testigos. Esto puede referirse a varios aspectos, principalmente su bautismo como una profesión de fe pública, una profesión pública de fe en presencia de varios de los hermanos en la iglesia local. También pudo ser como miembro en una iglesia local donde él servía, probablemente predicando el Evangelio, o haber dado evidencia de frutos y testimonio por diferentes circunstancias, de las cuales varios habían sido testigos de eso. De hecho, solo en el siguiente versículo usa la misma expresión con Jesús delante de Poncio Pilato, que dio testimonio de la buena profesión. Entonces, eso puede ser simplemente el testimonio general, la evidencia de fe en todas sus formas. Timoteo fue llamado, era creyente, dio testimonio de su fe ante varios testigos y por lo tanto, él tenía la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo. Y en tercer lugar, tenemos el llamado particular. Timoteo, y asimismo todo creyente, está llamado a echar mano de la vida eterna. Ahora, esa palabra echar significa tomar posesión de algo, de agarrar o de apoderarse de algo con las manos. Es de tomar algo para uno mismo o de aferrarse a algo. Ahora, esto es interesante. Ya observamos que Timoteo era creyente, ya tenía la vida eterna por el llamado interno y ha dado testimonio de ello. ¿Por qué razón se le llama a echar mano de la vida eterna? De agarrarla como si no fuera de él. De tomarla como si se le fuera a escapar. Aquí el énfasis no está en el hecho de la vida eterna en sí, sino de la certeza de ello.
Pablo está indicando a Timoteo que está seguro en ella. Porque aunque es certero que todo creyente tiene vida eterna asegurada en Cristo, la realidad es que aún no la tiene. Aún no la ha experimentado como debería de ser. Y por eso Timoteo debe buscar hacer firme esa fe con la esperanza de lo que él obtendrá al final. Sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:10. Debemos de ser diligentes en hacer firme nuestra profesión de fe. En otras palabras, le está pidiendo perseverar hasta el fin. Toma la vida eterna y aplícate en hacerla tuya, porque en Cristo ya es tuya. Puedes vivir en ciertas ocasiones con ciertas creencias sin realmente tomarlas como tuyas. Aplicando ese conocimiento y esas verdades a tu vida, puedes entenderlas y conocerlas y no apropiarte de ellas, haciendo como que está ahí, pero no asegurándote de ello o disfrutando de ello como deberías. Y eso pasa mucho en la vida cristiana. Y por eso vemos que eso también puede pasar con la vida eterna. Estamos confiados y seguros en ellas, pero no estamos meditando o contemplando de que eso es una realidad de nuestras vidas. Constantemente debemos asegurar que realmente hemos creído. Y para hacerlo, debemos aferrarnos a esa vida eterna que nos ha sido dada por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por medio de tomar y de tener como posesión la vida eterna, que es algo seguro en el presente y que será realizado en el futuro, que eso afecta tus decisiones y tu caminar en el presente con una perspectiva eterna. Es decir, al tomar posesión de la vida eterna, afecta tu presente con una perspectiva eterna. Esto es, de poner tus ojos en los tesoros del cielo, en poner tu mirada en lo eterno, de fijar tu vida en lo que viene, no en el mundo, ni en lo terrenal, ni en las cosas de esta vida que son vanas, en esta vida pasajera, nada de eso, pero que pongas tu vida en Cristo, que pongas tu mirada en lo que viene, haciendo tesoros en el cielo. Y todo lo demás, huir del pecado, perseguir la fe y contender por la fe, se afirman y fortalecen cuando nos aferramos, cuando nos tomamos de la vida eterna. ¿Y qué es en sí la vida eterna? La vida eterna es la comunión personal con Dios. Juan 17:3. Por lo tanto, mientras más pases comunión personal con Dios, más estás tomando posesión de la vida eterna. Y para eso primero debes tener la verdad acerca de Dios, debes estudiar su palabra y conocer quién es Él, pero también de orar, de hablar con ese Dios. Y aquí vemos nuevamente, echar mano de la vida eterna, entonces involucra verdad y práctica. Conocer la verdad y tener comunión con la verdad. Eso es la vida eterna. Entonces estamos llamados a tomar la vida eterna como medio de fortaleza y firmeza mientras peleamos la buena batalla, perseguimos un crecimiento espiritual y huimos del pecado. Pero hay un quinto llamado. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Es el mandato de Pablo a Timoteo, el mandato de Dios a guardar el mandamiento. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Esto es un mandato solemne.
Observen la esencia de este mandato. Dice que guardes. Esto es guardar, proteger o de observar o poner en práctica algo, de obedecer este mandamiento. Timoteo debía poner en práctica el mandamiento. La pregunta es, ¿qué mandamiento? ¿Qué mandamiento es el que debe de poner en práctica? Ahora, esto ha sido interpretado de muchas maneras, pero por el tiempo nos enfocaremos en lo que tiene más sentido en el texto. Y es a lo que llaman o le llaman un singular colectivo. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la fe, como hemos visto, cuando tiene un artículo, es un singular que se refiere a un conjunto de verdades fundamentales de la fe cristiana. Eso es un singular colectivo. Aquí el singular se refiere al el mandamiento, uno, que se refiere a todos los mandamientos del Señor, más particularmente a todas las instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo en esta carta. Eso es a lo que se resume este singular, el mandamiento. Se le ha mandado a través de la carta, se le ha encomendado a ser fiel, de ser fiel al Evangelio, de ser fiel a su ministerio, de ser fiel a su compromiso y devoción hacia Cristo, y de ser fiel a sus responsabilidades, de su llamado como cristiano y como ministro del Evangelio. Y este es un mandato que aplica para todo creyente. No importa la vocación que tengas o en qué etapa de tu vida cristiana te encuentras, tú has sido llamado a ser fiel a Cristo. Tú has sido llamado a ser fiel en tus distintos ministerios o roles, en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia. Cualquier responsabilidad que Dios te ha dado, tú has sido llamado a serle fiel. Debemos serle fieles al único evangelio verdadero. Pero también debemos de serle fieles también al único Dios verdadero. Nuestra vida cristiana debe de ser marcada por un sincero y constante empeño de obedecer a nuestro Salvador Jesucristo en todas las cosas. Esa es la esencia de este mandato. Un llamado a la fidelidad, a permanecer en el Señor en constante obediencia. Y nos dice la forma en que debemos obedecer este mandato. Dice, sin mancha ni reproche. Está hablando de un testimonio que no dé lugar a malos comentarios, que injustamente se le acusa con hipocresía. No está hablando de perfección sin pecado, porque nadie lo puede lograr, sino de que no haya inconsistencias en tu vida al obedecer este mandato. Es una vida marcada por una integridad y una fidelidad de tal manera que no se le puede reprochar ni acusar de nada. Es un mandato solemne a un total compromiso de perseverancia sin calificaciones negativas ni cuestionamientos. Una obediencia que no dé lugar a un mal testimonio. Y finalmente nos dice, ¿hasta cuándo es que debemos de cumplir este mandato de fidelidad? Dice, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fidelidad, ese compromiso, esa obediencia de este mandato es hasta que muramos y partamos con el Señor o hasta que el Señor regrese. Si es que nos toca. Independientemente de las circunstancias y de los sucesos de la vida, debemos perseverar en una fidelidad constante a Cristo Señor, a Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta el fin. Hasta que se acabe esto, perseverar hasta el fin. Tenemos este llamado de permanecer fieles hasta el fin. Ahora, nuestro último punto. Versículo 15.
Dice que esto es hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Amén. Timoteo necesitaba ser motivado, animado. Y este gran apóstol, por el gran amor paternal que le tenía a Timoteo, le escribe esto para alentarlo. Y eso es también ánimo y motivación para nosotros. Verán, Timoteo debió tener que lidiar con mucho en su ministerio. Reprendía a un hermano con su pecado y ese le contestaba. Aconsejaba a otro hermano para su bien y esto lo ignoraba. Quería corregir la doctrina y se topaba con arrogancia. Timoteo la tenía difícil en su ministerio. Y la vida cristiana así es. De hecho, como pastores aún más. Un predicador apuntó un libro llamado El Manual del Pastor Cristiano por John Brown. Y citaba esto de este libro, que me impactó. No es raro que en el curso de los años, algunos de los tuyos que han expresado gran cariño hacia tu ministerio y que incluso te han considerado su padre espiritual, puedan volverse, sin ninguna razón justa, tus violentos opositores, que querrán minimizar tu ministerio y quisieran deshacerse de ti. Y esto es una alerta, porque es algo que puede pasar. Y muchos pastores dan testimonio de esto. Esto me llegó porque el ministerio es algo difícil. Pero no esperas esto de personas que amas. Sin embargo, es una realidad que puede pasar. Y esto no solo es algo para pastores, esto le puede pasar también a todo creyente. Tú también estás expuesto a esto. Pero viendo la realidad de lo difícil que es el ministerio, la realidad de lo difícil que es la vida cristiana, necesitamos un gran motivo para permanecer, un gran motivo para perseverar y mantenernos fieles en este llamado. Y Pablo sabía que Timoteo necesitaba ser alentado. Le está dejando este mandato, le está dando esta instrucción y necesitaba alentarlo en medio de la dificultad del gran llamado que tenía, y procede a darle una gran motivación. Es una gran motivación, y Pablo da esta motivación al hacernos poner nuestros ojos en Dios. Primero, Él es el Dios que da vida a todas las cosas. Este mandato es dado en presencia del Dios de vida, el Dios creador del universo. Él es la fuente de toda vida. Si algo tiene vida es porque Dios le dio vida y sigue existiendo porque Dios lo sostiene. Nada vive y nada muere sin su voluntad. Entonces Él es el que te da vida. Él es el que sustenta tu vida. Y si Él sustenta tu vida, ¿por qué te afanas o te preocupas? Pero aún más, si estamos en la fe, es porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Efesios 2:5. Y no solo vida, sino vida abundante, vida eterna. Eso es un buen motivante para la fe. Segundo, Cristo Jesús dio testimonio en medio de un juicio injusto. Mira el testimonio que Jesucristo dejó delante de Poncio Pilato. En un juicio injusto, la verdad estaba siendo cuestionada sobre la verdad. Pablo pone el ejemplo de Cristo y de la fidelidad que mostró hasta el final. Él perseveró fielmente hasta el fin. Cristo no te está llamando a algo que Él mismo no haya hecho o no haya vencido. Cristo iba a sufrir una muerte dolorosa en la cruz. Y aún en el peor momento de mayor prueba, Cristo mostró fidelidad. Y Él podía escapar si quería.
Él tenía autoridad para mandar legiones de ángeles a su rescate. Pero él obedeció la voluntad de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia y testimonio de Cristo es otro buen motivante para la fe, de seguir el ejemplo del capitán de nuestra salvación. Tercero, la esperanza de la realidad de la segunda venida de Cristo. Dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Es la segunda venida, cuando Cristo regrese. Dice, la cual manifestará a su debido tiempo. La segunda venida de Cristo es una realidad que sucederá en un tiempo muy cercano. La entrada triunfal en gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese por nosotros, será manifiesta, evidente a todo ser humano. Él regresará en gloria y en poder, y todo ojo le verá. Él viene pronto a juzgar las naciones. Ese es todo el mensaje que vemos en Apocalipsis. La esperanza de la gloria eterna en cuerpos glorificados cuando Cristo regrese a reinar. La gloria futura que será cuando Cristo regrese, esa es una gran motivación en sí misma. Una motivación para perseverar hasta que Él venga, de ser fiel hasta su regreso, porque Él será fiel en regresar. Él cumplirá su promesa. Tú también debes esperar en fidelidad. Cuarto, la gloriosa naturaleza de Cristo. El bienaventurado y único soberano. Él es Dios soberano sobre todo y bendito por siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran título de Cristo, a quien se le ha dado toda autoridad y dominio, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie por encima de Él. Su autoridad es suprema. Amén. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Él es quien puede entrar en el lugar santísimo, el gran sumo sacerdote que es Dios eterno. Pero como ser divino, habita en luz no accesible para los hombres. Pero Él se ha manifestado en la carne y ahora Él es la luz del mundo que ilumina a los corazones de los hombres. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Él es el Dios invisible que ha sido manifestado en la carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen del Dios eterno. La imagen del Dios invisible, quien es digno de toda alabanza y de toda adoración. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Con todo esto, Pablo nos está diciendo, mantén tus ojos en Cristo. Míralo a Él y serás salvo. Pon tu mirada en las cosas eternas. Haz tesoros en el cielo. Soporta las dificultades y las pruebas siendo fiel, porque Él es la perla de gran precio. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada en Cristo Jesús. Romanos 8:18. Esto es el llamado que Hebreos nos hace en su capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considere, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Qué gran motivación tenemos para la vida cristiana. Él es la razón de nuestra esperanza.
Cristo Jesús es la recompensa de la fidelidad y la perseverancia. Él es nuestra máxima motivación. Termino con esto. Entonces, vemos que como cristianos hemos sido llamados a mucho. Somos llamados a huir del pecado. Somos llamados a perseguir justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y mansedumbre. Somos llamados a pelear por la sana doctrina y de guardarla fielmente. Somos llamados a echar mano de la vida eterna que ya tenemos garantizada en Cristo Jesús. Somos llamados también a la fidelidad, guardando y viviendo todo lo que se nos ha llamado. Es decir, que tenemos un gran llamado a la perseverancia y a la fidelidad. Un llamado a ser un buen soldado de Jesucristo. A vivir la fe en todo lo que requiere. Y para eso tenemos la más grande motivación. El ejemplo de Cristo, su promesa de regresar y su naturaleza. ¿Quién es Él? Cristo es nuestra más grande motivación para vivir la fe cristiana y de perseverar en la fe, siendo fieles en todo hasta el final. Jonathan Edwards dice: si vemos a algunos de los seguidores de Cristo en medio de la más violenta, irrazonable y perversa oposición contra Dios y sus propios enemigos, permaneciendo en medio de toda esta tentación, la humildad, la quietud y gentileza de un cordero, y lo inofensivo, amoroso y dulce de una paloma, bien podemos juzgar que aquí tenemos un buen soldado de Jesucristo. Ese es el llamado para todo cristiano. Esta es la salvación a la cual Dios nos ha llamado. La salvación que es por gracia y no por obras. Una salvación inmerecida por un amor incondicional. Por medio de la fe en la persona de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Y aunque la salvación es por gracia, la vida a la cual somos llamados en esa salvación es una vida de buenas obras, las cuales Dios predestinó para que anduviésemos en ellas. Una nueva vida que tiene nuevas responsabilidades, nuevas relaciones, que transforma el cómo nos relacionamos con nuestros familiares, incluso con nuestros enemigos, nuestras actitudes con respecto al pecado, al dinero, el trabajo. La vida de santificación nos llama a la acción. Nos llama a responder a ese llamado que tenemos como creyentes activamente. Nos llama a perseverar en la fe y de vivir en fidelidad para la gloria de Cristo. Amén. Padre y Dios eterno, qué gran y alto llamado nos has hecho en Cristo. Llamado a vivir la fe cristiana, a ser tus siervos, tus soldados, a ser instrumentos para tu gloria. Tenemos un alto llamado y una gran responsabilidad de atender ese llamado. Perseverando constantemente, luchando constantemente contra el pecado, defendiendo la verdad, persiguiendo el amor, la justicia, la verdad, creciendo cada día más a tu imagen y semejanza, creciendo en santidad. Tenemos mucho por lo cual trabajar. El cristiano no está llamado a estar quieto. Yo te pido que pongas en nosotros esa actitud, que pongas en nosotros también las fuerzas, que pongas el querer como el hacer, de levantarnos y de ponernos en pie en la acción en esta vida a la cual tú nos has llamado. A dar las buenas obras, a identificarlas y hacerlas, aunque no queramos, de que tengamos a veces debilidad o desmotivación, pero que podemos mirar a Cristo y recobrar las fuerzas y decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la razón de nuestro existir. Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón para esta vida cristiana y la que sigue también. La vida venidera. Ayúdanos a vivir de tal manera aquí que te demos gloria, que demos buen testimonio. Ayúdanos a vivir la vida cristiana, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo con este llamado, perseverando en la fe
y siendo fieles en todo lo que tú nos has encomendado. Ayuda a tu iglesia para seguir creciendo. Haznos crecer. Sé con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo.